sostiene dándole la forma del material según las capas que vaya a soportar este mismo. Las cáscaras, hay unas que se llaman delgadas. Estas cáscaras delgadas son estructuras especiales tridimensionales construidas por una o más curvas, ya sean placas planas plegadas, que se caracterizan por tener un comportamiento tridimensional frente a la carga. Ahora, existen otras cáscaras que son cáscaras nervadas. Estas cáscaras nervadas son estructuras espaciales que cuando se les coloca el material, principalmente a lo largo de ciertas líneas o nervaduras, y después con estas queda un espacio entre ellas, que ya son abiertas o pueden hacer losas más delgadas. Los elementos auxiliares en las nervaduras son vigas en el borde que se utilizan para darle rigidez o reforzar, o ya sea apoyar la curvatura. Por lo general son elementos auxiliares que actúan en forma conjunta conjunta con la cáscara, perdón. El espesor de una cáscara y su armadura deben de ser dimensionales para que esta misma tenga resistencia y que sea para el servicio exigido que se le va a dar. La cáscara, según la superficie, se pueden clasificar en función a su curvatura. En la primera es la curvatura simple o desarrollable, cuando la curvatura en un punto dado es del mismo signo en todas las direcciones, excepto en una de ellas, que es la rectogeneratriz, en que esta equivale a 0. El ejemplo es en cilindros y conos. Y la segunda es la doble curvatura, que esta se divide en dos. En sinclásica, cuando la curvatura en un punto dado es del mismo signo en todas sus direcciones. Y el segundo tipo es la anticlásica, cuando la curvatura en un punto es positiva en algunas direcciones y es negativa en otras. Las superficies pueden generarse por rotación o traslación. En el primer caso, la curva gira alrededor de un eje llamado de rotación, mientras que en el segundo caso se mueven paralelamente a sí mismos. De las cáscaras. Una membrana ideal es una hoja de material tan delgado en comparación a sus dimensiones laterales, que solo pueden desarrollar tracciones, y estas serán bidimensionales a lo largo de su superficie. Al ser de pequeño espesor, la rigidez, flexión y cortante son despreciables, así como la resistencia a la compresión, puesto que de lo contrario una pequeña compresión pandearía toda la estructura. La estabilidad de las membranas se debe a su geometría y a las tensiones que se desarrollan bajo la carga. La teoría de la membrana se toma en base para el diseño de superficies curvas, aunque no refleja necesariamente la verdadera reacción de la estructura, sino que se toman condiciones estáticamente determinadas. Sin embargo, esta aproximación es válida para entender algo del comportamiento de estas estructuras, ya que el análisis real es más complejo. En general, las tensiones de la membrana suelen ser pequeñas, por lo que muchas veces el espesor de la estructura laminar viene determinado por los momentos inducidos por los elementos de apoyo. A pesar de esto, las fuerzas de la membrana deben evaluarse por varias razones. Uno es determinar dónde se desarrollarán tensiones de tracción para disponer la armadura y refuerzo adecuado, así el material de trabajo fundamentalmente a compresión. Y la dos, determinar cuál es la tensión de compresión mayor con el fin de comprobar el pandeo. Como para saber un poquito más de las cáscaras estructurales son las cúpulas. Es con lo que se inició todo esto. ¿Qué es una cúpula? La cúpula es una superficie de revolución definida por la rotación de una curva, y esta curva plana está definida por un eje vertical. Estas permiten cubrir
grandes luces y encerrar la mayor cantidad de espacio en su mínima superficie, o sea, entre más ancho sea, o sea, la altura es menor, mientras que lo que es en ancho es muy grande. Esto resulta ser muy apto para cubrir lo que son campos de deporte, piscinas, palacios de congresos, sala de exposiciones, entre otras, donde se necesita los espacios que sean aptos para este mismo. De las cúpulas actuales son casi hemisféricas. Esto lo hacen con el fin de evitar empujes laterales, ya que cuando son más rebajadas las cúpulas se necesitan anillos de tracción para que esto se resista. Una cúpula estética resiste la carga con un sistema de fuerzas internas situadas en la superficie, normalmente. Tiene que haber una fuerza principal de compresión a lo largo de los meridianos verticalmente y con una fuerza horizontal menor generada para que la tracción actúe alrededor de ella, que sea en los paralelos, para que en teoría de la membrana pueda aplicarse verdaderamente a la cúpula y el desplazamiento de la cúpula pueda ser compatible. Existen problemas constructivos y en las cáscaras no es la excepción. Los problemas constructivos más comunes en las cáscaras estructurales es que se requiere para la construcción de ellas aumentar el uso de equipo de bombeo, vibrador y aditivos para el concreto. Por el poco espesor de la losa se requiere un poquito más de cuidado y precisión para la colocación de lo que es la armadura y las instalaciones empotradas que requiera el diseño. Se recomienda un poco que se refuercen los bordes de la cáscara mediante una armadura que sea mayor y el engrosamiento de los mismos. Bueno, como un ejemplo de lo que son cáscaras estructurales que existen en Guatemala, está el aula magna que está ubicada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este edificio es una cáscara de estructura nervada. Es un edificio que llama mucho la atención a las personas por la forma esférica, valga la redundancia que tiene, que sale desde la tierra y que sus elementos estructurales que salen de ella. El iglú tiene 8 nervaduras, que son las que ustedes pueden ver. Son 8 que están alrededor de ella, que salen desde la tierra y que se unen para complementar lo que es el iglú. Su interior, la parte interior del iglú, es el resultado de una excavación que se llevó a cabo después de formar un montículo. Este edificio es de 28 metros de largo y la cúpula el grosor de la cúpula es de 6 centímetros. Entonces, creo que a lo largo del video hemos estado hablando de las características de lo que es la cáscara estructural y el claro ejemplo es del iglú, ya que es una losa delgada, es nervada y tiene la forma esférica, aparte que abarca una gran distancia, pero su altura es pequeña.